Continuamos en el Encuentro Global de Farmacia Hospitalaria. Vamos a dar comienzo con el segundo panel del día, en el que, a través de la mirada de expertos, se pondrá en el centro del debate la farmacia hospitalaria desde el punto de vista normativo. El encargado de moderar esta conversación será José Manuel Piñeiro, responsable de la asesoría jurídica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Adelante, José. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aún aquí, que viene una parte muy divertida. Hablar de normativa y de la farmacia hospitalaria desde el punto de vista normativo, creo que es apasionante. Bueno, gracias a Redacción Médica por organizar el encuentro global, el 9º ya. En alguno más hemos participado, porque desde la SEP lo vemos muy bien y nos ayuda a encontrarnos en otro ámbito a veces diferente, pero que bueno, también lo consideramos nuestra casa un poco. Y gracias también, lógicamente, a los patrocinadores, la gente de la industria que anda por ahí, sin la cual, lógicamente, no se podría organizar. Bueno, cuando nos plantearon que había que hablar de estas cosas tristes, pues teníamos dos opciones. Una era venir 4 señores aquí, que, por cierto, no estamos cumpliendo con un principio de igualdad mínimo, o 4 señoras a contar sus experiencias, a contar sus... Bueno, lo de ser hombres es también para acompañar lo triste, ¿eh? Es decir, es que ya... Entonces, podíamos venir a contar una ponencia cada uno muy sesuda, traer a 4 juristas y mataros de aburrimiento, o enfocarlo desde una perspectiva mucho más dinámica, que es un poco al final lo que hemos pensado y considerado que sería más adecuado. Es decir, un diálogo sobre las distintas perspectivas, en las distintas posiciones profesionales o de atribuciones que tiene cada uno de los miembros de esta mesa, sobre la situación normativa de la farmacia hospitalaria, que ya os adelanto que no es ni feliz, ni maravillosa, ni nada que se parezca. Es decir, hay muchas cosas a las que darle una vuelta, pero yo creo que es muy interesante evidenciarlas, es muy interesante también remarcar qué se hace mejor, qué se hace peor, qué tiene margen de mejora, también como una llamada hacia quien tiene la responsabilidad de regular, quien tiene la responsabilidad de crear las normas y lógicamente, pues desde aquí queremos ya hacer también llegar una voz, estamos en un medio de comunicación y nos va a ayudar mucho a que llegue, ¿no? Está abierto a la participación, es decir, creemos que debe ser dinámico y, por lo tanto, no os cortéis en levantar la mano y disparar al pianista. Bueno, os presento a los ponentes, que algunos son muy conocidos y otros a lo mejor no tanto para el gran público, pero sí para los que hemos estado y estamos trabajando a veces en las bambalinas de esta profesión, ¿no? Empiezo con Suso, Jesús Balea. Suso Balea es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, formado en el CHUAC, en el antiguo Canalejo de Coruña. En el año 93 formó parte de la primera jornada de farmacéuticos que el InSalud incorporó a atención primaria, por así decirlo. Es decir, y fue de los pioneros en llevar el modo de trabajar de la farmacia hospitalaria, de la farmacia especializada, a un ámbito en el que no se conocía esta forma de trabajar y supuso la revolución que supuso también ese ámbito. Y yo creo que sigue dando sus frutos hoy en día ese paso que se dio en su momento y seguirá dándolos, lógicamente. En Galicia fue de las primeras 7 personas que se incorporó también a la farmacia de atención primaria, los primeros 7 farmacéuticos, doblegando una intención del Sergas que en aquel momento estaba muy orientada a que en atención primaria trabajasen farmacólogos y no farmacéuticos. Y se consiguió doblegar y ahí está. Bueno, en 2008 volvió al CHUAC y en 2018 fue nombrado subdirector general de farmacia de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y bajo ese periodo de 2018 a 2021, entre otras cosas atractivas, aparte de las múltiples funciones que tiene ese cargo en cada una de las comunidades autónomas, sobre todo a nivel de comisiones, a nivel interministerial, etcétera, interterritorial, él trabajó en el impulso de la Ley de Ordenación, de la Ley 3
2019 de Ordenación Farmacéutica de Galicia, con lo cual tiene mucho también que contarnos, si hay oportunidad, sobre ciertos modelos de atención determinados y definidos en la Comunidad Autónoma de Galicia, que yo considero una de las mejores leyes de ordenación farmacéutica que tenemos en este país. Y a lo mejor es porque hubo gente detrás trabajando que entendía lo que se estaba haciendo y que entendía cómo se podía hacer bien las cosas. Y nada, a nivel personal, yo, que no nos conocíamos hasta ayer, pero yo sí que le tenía mucha estima profesional, y hay una cosa que tengo que decir, que la digo siempre, y es que cuando esta profesión, que es eminentemente clínica, que quiere estar siempre en la -4 del hospital trabajando con sus medicamentos y sus pacientes, asume una persona como Suso, por ejemplo, en este caso, la generosidad de sacrificarse e irse a servicios centrales, mejora toda la profesión. Y nos hacen falta personas así, que estén dispuestas a salir un tiempo del hospital y, cuando es necesario, irse al lugar donde se determinan las normas, por las que luego nos tenemos que regular. No tiene foco mediático, no tiene gran repercusión de visibilidad, pero al final el día a día está marcado por la regulación, por la norma, que nos viene impuesta, bien en algunos casos en ámbito de medicamentos desde el Ministerio o desde la Administración General del Estado, y en otros ámbitos en cada una de las comunidades autónomas. Tener gente que conoce el ámbito hospitalario, que conoce la gestión del medicamento y todo lo que se hace ahí en servicios centrales, bien sea una subdirección, bien sea de asesor, bien sea de jefe de área, me da igual, es muy importante. Y es algo que a esta profesión le cuesta mucho porque es eminentemente clínica. Incluso desde fuera a veces no se ve, no se entiende y cree que somos incluso un poco soberbios. Suso, en ese sentido, y perdonadles la extensión de la presentación, es un ejemplo claro de cómo te puedes sacrificar un tiempo. Ahora ha vuelto al hospital, está en Ferrol, está en el Marcide, y en breve se va a volver a su casa original del Chuac a jubilarse. En segundo lugar, quiero presentar a Jon Iñaki Betolaza. Creo que es conocido para todo el mundo, pero bueno, es un hombre que se formó en el ámbito de las ciencias económicas, de la gestión, es graduado en Dirección de Empresas por Deusto, tiene un programa de alta dirección de instituciones sanitarias por el IES, y desde el año 1984, que es anteayer, ha desarrollado prácticamente casi toda su carrera profesional, primero en el INSALUD, pero siempre en el ámbito de la gestión sanitaria principalmente. Por lo tanto, es un conocedor muy, muy amplio de cómo funciona tanto a nivel normativo los sistemas sanitarios y específicamente el ámbito de la farmacia desde 2013, que dirige la Dirección de Farmacia del Departamento de Salud del Gobierno vasco. Y, lógicamente, pues claro, conoce la complejidad jurídica que afecta a nuestro ámbito, promovió, que fue cuando nos conocimos él y yo, y nos llevábamos fatal, alguna discusión tuvimos incluso y alguna reunión tensa, promovió el decreto 29/2019 de atención, de los servicios de farmacia y productos de medicamento de las residencias de personas mayores del País Vasco, que es un buen documento, hay que decirlo, a nivel técnico, y de hecho, cuando a veces me preguntan compañeros de otras comunidades autónomas, es uno de los que siempre se referencian. Es un modelo, hay otros modelos, en Galicia hay otros modelos, en otras comunidades autónomas, pero es un modelo que, bueno, desde la perspectiva nuestra se ve eficaz, se ve eficiente, y yo creo que, bueno, luego tú puedes contar los frutos que ha dado incluso a nivel de resultados, ¿no? Voy con Álvaro. Álvaro Lavandeira Hermoso es un señor como yo, vestido de romano, porque claro, no vamos a venir vestidos de farmacéuticos, los abogados venimos vestidos de romanos. Entonces, pues eso, es un abogado, ¿qué se va a hacer? Es un buen jurista, un muy buen jurista. Un hombre que lleva muchos años trabajando en el ámbito del derecho farmacéutico. De hecho, incluso su tesis doctoral, bueno, pues fue centrada, y posiblemente sea la primera que se hizo en este país, sobre la regulación farmacéutica de los medicamentos huérfanos. Trabaja para múltiples organizaciones de pacientes, preside el Instituto de Formación e Investigación en Salud,
es consejero de la sección de Derecho Farmacéutico del Colegio de Abogados de Madrid, profesor de Derecho Sanitario en la UNIR, pero antes en ESADE, la Escuela de Organización Industrial, en la Autónoma, en la Universidad de Alcalá de Henares, en la de Burgos, incluso en la de Santiago. Y bueno, escribe habitualmente múltiples artículos en revistas. Ahora mismo es un columnista fijo del New Medical Economics. Y bueno, a mí me interesa mucho su visión en esta mesa, aparte de como jurista, también como persona que en el día a día tiene que velar por derechos de pacientes frente a decisiones incluso a veces de nuestros servicios o a veces impuestas a nuestros servicios desde instancias superiores en materia de acceso, en materia de la vida de las personas, ¿no? En ese sentido es una persona humanista y discutimos mucho y nos queremos más. Entonces, bueno, creo que va a ser muy, muy atractiva su aportación. Y finalmente me quedo con Alberto, que es un señor que es especialista, creo que lo conocéis, pero bueno, es especialista en farmacia hospitalaria desde el año 85, otro chaval, profesor en los grados y posgrados en varias universidades, tutor de residentes, jefe del servicio del Hospital de la Princesa desde el año 2005, y bueno, y curtido en 1000 batallas también jurídicas, y por no extenderme más, que creo que ya parece un monólogo, la última batalla también jurídica fue la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, en la que Alberto tuvo un papel muy importante, visible e invisible. Es decir, un papel que cuando estuvimos trabajando todos ahí volcó mucho conocimiento y mucha, sobre todo, experiencia. En la comisión parlamentaria hizo una deposición brillante. Yo creo que dejó a todos los partidos políticos alucinados porque desconocían realmente lo que es la farmacia hospitalaria. Y tanto Olga como él, bueno, creo que les pintaron un cuadro que les dejó impresionados y ayudó mucho a reconducir una situación que a nivel de proyecto de ley venía bastante torcida y que al final conseguimos salvar bastante en ese trámite parlamentario. Y luego, pues un gran papel también y un trabajo tremendo invisible, incluso incontable, pero que ayudó mucho también a que la cosa pues saliese mejor de lo que entró en la Cámara. Y con Alberto vamos a empezar, porque es el señor que nos puede contar un poco, precisamente desde esa perspectiva de la batalla diaria, desde un servicio, cómo ve él la normativa en lo que respecta a farmacia hospitalaria. Pues, adelante. Pues muchas gracias, José Manuel, por tu amable presentación. Agradecer a los organizadores y a la SEF invitarme a esta sesión y agradecer a los ponentes anteriores, porque en todas sus intervenciones nos han ido poniendo en suerte la necesidad de conocer y manejar la legislación para el desarrollo de nuestras áreas. En esta diapositiva yo he marcado los ámbitos fundamentales en los que nos movemos, el ámbito asistencial, el ámbito de gestión, la investigación y la docencia, que creo que son las patas sobre las que trabajamos. Y el camino por el que se van gestando nuestras normas es, o bien a partir de las disposiciones que vienen de la Comunidad Europea o del Ministerio, se van transmitiendo. Ahí tenemos los ejes y las leyes que son básicos y que terminaré contando mi perspectiva personal en 2 minutos. Me vino muy bien ayer que nos contaran que esto es como una ciudad romana en ruinas, que tiene capas. Esta capa es nuestra capa, pero hay muchas más capas y no son para nada innecesarias, son todas muy importantes. Tenemos una capa importante que es la Ley de Desarrollo Profesional transversal, y en la que tenemos que tener ahí mucho cuidado con los problemas, porque eso nos puede generar problemas en nuestro desarrollo profesional. Tenemos la capa del paciente, ¿vale? O sea, tenemos que tener
muy en cuenta la ley de autonomía del paciente, tenemos que tener muy en cuenta los cambios que se están produciendo en la población, que los acabamos de ver ahora con la formación, y que van a exigir de nosotros acciones nuevas y a veces acciones que en este cuadro no están. ¿Vale? Y tenemos también una capa de normas de mayor nivel, que tenemos ahí las leyes estatales, que nos preocupan, porque nos van a marcar el futuro directo nuestro. Luego hay una capa de leyes que se van desarrollando a partir de ellas y eso también me preocupa porque tenemos distintos perfiles profesionales para hacer la misma acción en distintas comunidades autónomas. Y esto es un problema cuando tienes una comunidad autónoma que a menos de 100 kilómetros tienes otras 3. Hay que pensar que el paciente debe recibir la misma asistencia y el mismo beneficio en todo el marco. Esto nos puede generar algún problema. Y además tenemos muchas cosas más. Tenemos órdenes, tenemos planes, tenemos muchas incidencias que van moviéndonos. Y nosotros nunca vamos a estar dentro de la ley. Porque nosotros somos frontera. Estamos siempre buscando cosas nuevas. No estamos fuera, pero estamos haciendo cosas que la ley no ha acabado de centrar. Estamos hablando de la teleasistencia, estamos hablando de colaboración con centros sociosanitarios, estamos hablando de muchas cosas que aún no están cerradas. Entonces yo creo que los 3 problemas que a mí no me preocupan, me ocupan, es conseguir una buena ley del medicamento para que nuestro futuro quede asentado y podamos seguir avanzando. O sea, las leyes nos sirven para consolidar el trabajo que ya hemos hecho. Me ocupa, y de hecho el motivo por el que yo he venido a esta mesa es porque iba a venir una persona de la comunidad para seguir moviéndonos hacia manteniendo los lazos y la influencia que debemos de tener para el desarrollo de las leyes, porque ese es el punto que yo creo que debemos sacar de aquí. Y me preocupa mucho y me ocupa muchísimo la ley de contratos del Estado. Estamos en una situación en la que tenemos una variedad de normas de gestión que cumplir. Tenemos muchos acuerdos de riesgo compartido, Valtermed, concursos públicos que a veces los tienes firmados, a veces no, y todo eso nos está llevando a una dinámica de trabajo difícil de sostener en el día a día. O sea, me parece muy bien la valoración de la eficacia de los fármacos, pero tenemos que tener herramientas que nos sirvan, porque recibir una nota diciendo revísate todos los pacientes de esta patología a veces es complicado y a veces nos lleva a unas interacciones con nuestros médicos que yo creo que deberían de ser mucho más ágiles, porque decirle revísate 30 pacientes que nos dicen que están mal, pues no es, ¿vale? Entonces, esto es como yo veo el ámbito de la legislación. Y por último, y apuntando la vía contraria que decías tú, creo que tenemos que permear hacia arriba para que cuando estas normas se empiezan a gestar, estemos ahí. Porque ese es el momento en el que se puede decidir si vamos a ir hacia un lado o si vamos a ir hacia otro. Una vez que la norma ya ha salido, es muy difícil cambiarla. Y además, es un camino que no podemos hacer en solitario. Tenemos que ir con nuestros compañeros farmacéuticos porque vamos a tener límites con ellos. Y si no vamos de su mano, los límites serán más duros que si vamos de su mano. Tenemos que ir con nuestros compañeros médicos porque vamos a tener también áreas de fricción. Y en vez de áreas de fricción, debemos de transformarlas en áreas de colaboración. Y tenemos que ir de la mano de enfermería, porque enfermería es una profesión que maneja físicamente al enfermo. Y ahí debemos de nosotros poder participar para ayudar, sobre todo, a conseguir el valor que nuestros pacientes se merecen. Y yo creo que ya estoy pasando. Suso. Agradecimiento a los organizadores, agradecimiento por tu amabilísima presentación. Mi conflicto de intereses es que soy farmacéutico de hospital, pero también trabajé en primaria y también en servicios centrales. Es como una especie de amplio espectro, ¿no? El amoxiclavulánico de los de la mesa.
Vale, vamos a hablar de normativa. La normativa entiendo que es algo que debe regular nuestra forma de trabajar, nos debe armonizar a todos, debe ayudar a resolver problemas y afrontar retos. Esto es para lo que debe servir la normativa. Y en este momento el sistema sanitario, desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria en general, el sistema sanitario tiene dos retos muy grandes. El primero es el tema de la innovación. Y más que la innovación, cuando alguien dice, no, es que la innovación llega muy tarde. No, la innovación la tenemos en las farmacias de hospital al día siguiente. Incluso antes de que salga indicación, etc. El problema es el desacople entre los fármacos y su financiación. Tenemos ahí un cuello de botella. Por tanto, tenemos una norma o tenemos una forma de trabajar que debe cambiar, porque entre que llega el fármaco, digamos que podemos usarlo con ese respaldo de ese aval financiero, bueno, pues hay un decalaje de tiempo que es largo y los pacientes no pueden esperar. ¿De qué depende esto? ¿De las comunidades autónomas? No, esto es normativa estatal y, por tanto, yo creo que es un tema que hay que revisar y hay que revisarlo cuanto antes. Una comisión de precios que se reúne una vez al mes, con todo el volumen que tenemos de fármacos pendientes de financiación, pues yo creo que no es operativo. Es decir, yo creo que hay cosas que deben cambiar. ¿Hay posibilidades de cambio? Pues hay posibilidades de cambio. Incluso en el proceso de evaluación, los IPTs, pues bueno, pues a lo mejor lleva mucho tiempo. Hay otras posibilidades. En el Congreso de Farmacia Hospitalaria se pusieron de manifiesto, Ana Clopés y Manuel Fontanet, hay sistemas de evaluación como análisis de decisión multicriterio que podrían agilizar este proceso. Es decir, esto se puede cambiar. Esta norma o este conjunto de normas debería cambiarse y deberíamos reducir esos tiempos. Ese es el primer reto. Y el segundo reto, y sobre la sala debe volar la palabra colapso, el segundo reto es la cronicidad. Y que tengamos muy presente la palabra colapso, por dos motivos. Primero, en la farmacia hospitalaria la cronicidad es el paciente al que el ministerio, bueno, cuando aprueba un medicamento le pone la coletilla de dispensación hospitalaria. Tenemos las consultas de ambulantes de los hospitales a rebosar. Tenemos ahí un enorme volumen de pacientes, porque los que están más los que van llegando cada año. A ese gran conjunto de pacientes se le unen todos aquellos pacientes con medicamentos fuera de ficha técnica que vienen al hospital, porque la farmacia hospital es un sumidero en el que todo da vueltas y acabamos resolviendo nosotros ciertos problemas. Entonces, toda esa cronicidad nos está impactando en la farmacia hospitalaria y creo que tenemos que buscar sistemas para acercar el servicio al ciudadano. Tenemos que buscar alternativas. Eso sí podemos hacerlo, desde luego, desde las comunidades, desde la normativa de comunidades autónomas, tratar de hacerlo. Pero hay que querer hacerlo. Tenemos una ley de ordenación en Galicia, una buena ley de ordenación farmacéutica con esa posibilidad en su artículo 7, y durante la pandemia nos llenamos la boca diciendo lo bien que iba el tema y ahora parece que dimos marcha atrás y volvemos a la casilla de salida. Después de haber probado algo, digamos, en una situación de máximo estrés como es la pandemia. Bien, este es un problema, la cronicidad y que tenemos que darle salida. Colapso. En 2022 cumplieron 65 años la primera generación de baby boomers. Hablamos hoy de baby boomers, ¿verdad? Cumplieron 65. Este país va camino de una extinción masiva. Es triste y es una distopía, ¿verdad? Te ríes, pero es así. Es distópico. Es decir, vamos a envejecer entre 300 y 400.000 personas al año que somos los de nuestra generación. No hay dispositivos asistenciales para atenderlos. No hay hospitales, por mucho que ampliemos los hospitales, no hay hospitales para atenderlos. Con lo cual, yo creo que hay que empezar a hacer cambios normativos, porque el paciente no va a ser un señor que vaya al hospital, un paciente frágil polimedicado, diseminador de multiresistencias, no va a poder ir al hospital. Habrá que cambiar el tema. Habrá pacientes que afortunadamente estén en centros sociosanitarios. Y nosotros también tenemos en la Ley de Ordenación Farmacéutica una posibilidad, y la tenemos comprobada desde hace años, que funciona y que bascula sobre la farmacia hospitalaria de atender a esos pacientes. Y funciona muy bien. Probablemente es la que mejor funciona de este país. Sí. Bueno. Y luego hay que pensar que el hospital no va a ser solo las cuatro paredes del hospital. Todos estos pacientes, ¿cuánto cuesta mover un paciente en esas condiciones y acercarlo al hospital? A lo mejor tenemos que pensar que la farmacia hospitalaria va a salir del hospital. ¿Vale? Entonces, estos son los tres retos y creo que la normativa, en algunos casos la hay, en otros no, es normativa de padrón, la hay en unos casos, en otros no, pero hay que afrontarla y hay que cambiarla y hay que modificar los modelos. Ya. Yo vine aquí. ¿Qué Sí. opinas? Y la ley de contratos del Estado,
También. A ver, ¿qué es Hablaremos esto? sobre ¿Qué es eso. esto? Hablaremos sobre eso. Sí, buenos días y gracias a la SEF, primero, José Manuel, y a Redacción Médica por la invitación. Es la segunda vez que estoy aquí en Córdoba, ya en vuestro encuentro. Y bueno, deciros que estoy muy a gusto además, porque creo que es un formato que es muy ágil y creo que es muy provechoso, desde el punto de vista de que también nos sentimos un poco más relajados a la hora de trasladar los mensajes, y esto es importante, ¿no? Es importante, lo cual no quiere decir que los mensajes los traslademos sin esa profundidad, sin intensidad, ¿no? Y sinceridad. Yo creo que, bueno, Suso ha hecho un planteamiento global. Yo lo que diré es que tenemos que hacer una reflexión que evidentemente las sociedades avanzan a un ritmo que los gestores sanitarios, bueno, no sé por qué le he mirado a Álvaro inconscientemente, ¿no? La corbata. Los servicios jurídicos, sabéis que, bueno, hay un cuerpo en general de abogados del Estado, en fin, los servicios jurídicos a veces no son facilitadores, ¿no? Esto no va en contra de mis servicios jurídicos con los cuales tenemos una buena relación, nos ayuda mucho. Hablo en general, ¿no? Y en general hablo en aquellas cuestiones que tienen que ver con la normativa básica, normativa del Estado. Estábamos comentando antes, Suso y yo, hemos sido compañeros, amigos y confidentes en todas nuestras reuniones de Comisión Permanente de Farmacia. Yo creo que las profesionales farmacéuticas, entre los que me incluyo, aunque ¿no? Ya me tocó hace más de 20 años también llevar la responsabilidad, no es de los 2013 en adelante, creo que somos profesionales con una dedicación que la gente no se imagina. Es decir, esto lleva una carga de trabajo inmensa. No somos muchos y cada vez que quieres hacer algo de manera estructural, la cosa se complica sobremanera. José Manuel ha comentado que nos conocimos en circunstancias un poco complicadas y Alberto comentaba también la disparidad que puede haber entre comunidades autónomas. Bueno, hay que entender que somos un Estado autonómico, hay unas competencias, digamos, del Estado, hay unas competencias autonómicas, competencias exclusivas, más allá de lo que pueda ser básico y acordado a nivel del Estado. Y bueno, precisamente, ¿no? y hablo un poco ya a nivel estructural, nosotros a nivel de ordenación farmacéutica, que es digamos, la carcasa que permite desarrollar la profesión, ¿no? En la comunidad autónoma, tenemos competencia exclusiva y además ya fuimos pioneros, lo cual ser pionero te pone en situaciones complicadas a veces y como has sido el primero, también corres riesgo de quedarte desfasado. Pero sobre todo si hay una cuestión y es que si el resto de actores no entiende cuál es tu problemática y los porqués, ¿no? Se trata de replicar determinados modelos en tu comunidad, ¿no? Es decir, bueno, cuando ya practicas un diálogo profundo, también estoy mirando a Idoia Beovide, pues tuve oportunidad también de compartir con todas las compañeras de la SEF en Euskadi toda la problemática. Conseguimos llegar a acuerdos. Pero sobre todo, más que llegar al acuerdo, a mí lo que más me satisfizo como responsable de la cosa fue el que se entendiese el porqué de las cosas, que yo creo que es importante, ¿no? Saber el qué. El cómo ya es responsabilidad de todas las personas que lo hacemos, pero ¿por qué y para qué hacemos las cosas, ¿no? Y en ese sentido, nuestra ordenación farmacéutica siempre ha sido muy orientada a las personas que teníamos que atender. Nosotros ya en el año 92 desarrollamos la normativa sobre farmacia en servicios farmacéuticos hospitalarios. Sí. Ahora nos estamos planteando cambiarla. A ajustarla a los tiempos que vivimos. Más allá que, como decía Suso, hemos hecho cosas en pandemia que no están contraindicadas en la ley, pero sí que es verdad que a veces estamos en si somos galgos, podencos, pero la liebre corre que se las pela, ¿no? Entonces, vamos a ver, las apuestas
y además me consta que en nuestra comunidad apuestas que en su momento abordamos se sigue manteniendo, a veces nos ponemos muy puristas, ¿no?, en el sentido de que si cumple o no la norma. Las normas a veces hay que saber interpretarlas, ¿verdad? ¿Y cuál es el espíritu de la norma? Y a veces hay algo que, bueno, los que no somos juristas, algunos, como nos ha tocado mucho el mundo de la administración, ya es algo... La exposición de motivos de las normas es lo más importante, porque ahí está el espíritu de la norma. Es a lo que hay que apelar, ¿no? Si te vas al ámbito concreto, pues... ¿Por qué digo esto? Pues porque Suso hablaba de retos. Yo creo que los gestores, los responsables también, evidentemente, siempre... principio de garantía y seguridad jurídica, eso tiene que velar en el mundo de la administración, pero también tenemos que ser audaces, ¿no?, y apostar por nuevos escenarios. Bueno, nosotros en ese sentido, en el ámbito sociosanitario, creo que hemos hecho una apuesta muy importante. Y queremos ir un poco más allá. Creo que hablaba Suso de cómo tenemos los hospitales, de cómo en su momento eso fue una apuesta, yo creo que desde el punto de vista profesional y seguimiento farmacoterapéutico de las personas muy importante. Ahora es verdad que estamos un poco colapsados, ¿bien? Pero también es verdad que tenemos en nuestra comunidad, para que se hagan una idea, 2,2 millones de habitantes, tenemos 1,3 millones de personas con tratamientos crónicos. Y casi estaremos rondando el 500.000 de personas polimedicadas. Personas mayores, la mayoría mujeres que viven solas en sus domicilios, a veces con problemas en el ámbito de los servicios sociales, con cuidadores profesionales o cuidadores informales, familiares. Yo creo que es un ámbito que tenemos que abordar como sociedad. Y como paso previo nosotros desarrollamos el decreto de residencias. Me voy a centrar en esto, José Manuel, que tratamos de abarcar tres aspectos. El propiamente normativo, y el propiamente normativo era establecer un nuevo modelo de gestión que mejorase la calidad de la atención farmacéutica a las personas residentes. Esta era la máxima. Y había que ordenar todas las estructuras, porque no había estructuras. Es decir, había un suministro de medicamentos, en el mejor de los casos, con algunas prácticas de interés y con algunas organizaciones, bueno, pues más avanzadas, pero no había un seguimiento como tal de las personas residentes. O sea, allí nos encontramos con una situación totalmente asimétrica entre territorios y bueno, pues en fin, desde el punto de vista de calidad de la prestación, pues con bastante deficiencia. Entonces, lo primero que nos planteamos era decir, vamos a poner orden, vamos a hacer el desarrollo de la normativa. Y sobre todo vamos a huir aquí de maximalismos, ¿no? Porque no conducen a nada. Es decir, vamos a hacer la estructura y vamos a dar el siguiente paso, que creo que es el importante. Vamos a trabajar en el mismo ámbito de la normativa, pero en los aspectos de calidad. ¿Y esto qué suponía? Pues introducir una figura, digamos, moderna, avanzada, de lo que queríamos desarrollar en ese ámbito desde el punto de vista de la atención farmacéutica. Y ahí contamos con todas las sociedades científicas, con los colegios de farmacéuticos, también con la Fundación Matía, y desarrollamos entre todos los profesionales un plan funcional de atención farmacéutica. E incorporamos profesionales a atender a esas personas de las residencias. Nosotros en estos momentos hay 17 personas, más las que trabajan en la Fundación Matía, que están atendiendo a las residencias. ¿Y qué más hicimos? Pues hicimos más cosas. Y también eran desarrollos normativos. Es decir, establecer modelos de convenios en los cuales había una regulación muy clara, más allá de la gestión del depósito, que eso, digamos, es algo estructural, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿usted qué va a hacer con las personas a las que tiene que dar servicio? Tanto en el ámbito de las oficinas de farmacia como en el ámbito propio nuestro, de nuestros servicios de farmacia hospitalaria de Osakidetza. Y a las farmacias también les obligamos a establecer un acuerdo entre la residencia y la oficina de farmacia, un acuerdo visado por la Administración y con capacidad de
auditoría, bueno, de hecho, evaluamos la actividad que realizan y, evidentemente, con cierto rigor, ¿no? Y la tercera pata, evidentemente, que era algo que era lo que se exponía y también desde el punto de vista de la sociedad. Yo recuerdo en su momento, bueno, por lo menos con mis profesionales vascas, era el tema de la eficiencia. Bueno, eso era importante, pero no era lo más importante. Pero ahí también trabajamos en ámbito de una compra centralizada, incorporamos el concepto de dosis personalizada, y están en estos momentos trabajando en dosis personalizadas con los modelos diferentes SPDs o no, dosis personalizadas, y evidentemente, bueno, pues esto ha supuesto, yo creo que un salto cualitativo, un modelo totalmente diferente. Y desde el punto de vista de la profesión, bueno, pues hay una serie de ámbitos de desempeño bien claros, desde la propia gestión del depósito, la propia labor asistencial y de preparación de la medicación, ¿no? Y esa atención farmacéutica que incorpora, bueno, pues desde conciliación, las transiciones asistenciales, revisión del uso de la medicación, integrar a los farmacéuticos del ámbito sociosanitario con los equipos asistenciales de las residencias. En definitiva, bueno, algo que creo que como colectivo, como sociedad, estabais también demandando y planteando, ¿no? Entonces, bueno, dentro de aquella historia que vivimos, sí, que salió bien, sí, todo hay que decirlo, yo siempre me acuerdo cuando solucionamos el tema, dónde estaba yo físicamente, no lo voy a decir, es un tema más personal, pero yo creo que es lo que aporta valor. Sí. Ese diálogo, no, Sí, sí, sí. la discusión, porque La apertura. hay que entenderse. Y para entenderse a veces hay que incluso, no voy a decir pelearse, pero hay que tener un Bueno, ten con ten, ¿no? llegar a ver la visión del contrario. Esto es. Que es contrario y pasar a ser compañero en algún momento. Esto es. Como es el caso. Asociarse, en definitiva. Sí, sí. Porque Alberto lo planteaba antes. Sí. Si no nos asociamos con el resto de profesionales incluso, que hay, también lo voy a dejar, en materia de capacitación profesional y en materia de desempeño, yo creo que los profesionales y las profesionales farmacéuticas podemos hacer otras funciones que creo que serían de mucho interés desde el punto de vista de las personas a las que hay que atender. Gracias. Álvaro, danos tu visión desde un punto de vista más del beneficiario del sistema y de los servicios de farmacia. ¿Qué es lo que preocupa realmente desde esa óptica y tu visión, lógicamente, como jurista, ¿no? Muy bien, muchas gracias, José Manuel. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a Redacción Médica y a la SEF y a ti tu invitación y tus amables palabras. Efectivamente, y traerme a mí como jurista, no sé por qué te miro. Permitirme mi primera intervención desde el punto de vista más formal, desde el punto de vista normativo. Comentar algo después de las cuestiones tan interesantes que habéis comentado, que alguna yo me la tenía apuntada y por lo tanto la tengo que ir borrando, simplemente comentarla. Pero cuando me dice ¿por qué te miro? Probablemente porque en el fondo los cuatro habéis hablado de cuestiones que ya te enseñan desde primero a la facultad. Y es que efectivamente la legislación va a ir siempre detrás de vuestra actividad. Y claro, eso es un gran problema. Si nosotros queremos, o lo que se pretende el profesional es adecuarse stricto sensu a la ley, siempre va a estar desactualizado. ¿No? Porque la innovación está ahí, nuevas formas de gestión está ahí, nos viene un COVID que trae una legislación, hay una serie de nuevos pacientes, sociedad más mayor, polimedicada, cronicidad, etcétera, que supone que tengáis que tomar situaciones, ¿no? La teleasistencia, home delivery, que el hospital salga, ¿no?, a casa o a la residencia y no que el paciente venga. Todas son situaciones diferentes que probablemente, si nos queremos buscarla en no sé qué párrafo, de no sé qué artículo, no sé qué ley, pues probablemente no la vamos a encontrar. Y yo muchas veces me encuentro esta situación de ¿dónde me habilito o dónde está habilitado para hacer esto? Ha comentado Johnny aquí una cosa muy interesante, y es que hay un principio jurídico que lo que no está prohibido está permitido.
Por lo tanto, bien es cierto que vosotros, que estáis en un entorno público, estáis especialmente sometidos al principio de legalidad, lo que no estaba permitido, lo que no está prohibido está permitido, por lo tanto, imaginación al poder, precisamente para conseguir aquello que buscamos, que era, como comentabais, la mejor gestión posible y, al final, la asistencia al paciente, que en el fondo para eso estamos todos aquí, vosotros en la parte que os toca y a mí en la que me toca a mí. Y cuando decía de una consideración un poco más formal en esta primera intervención es que estamos en una oportunidad histórica. Los baby boomers, bueno, yo no soy baby boomer, yo me he enterado hace poco que no soy baby boomer, soy más joven, lamentablemente, lo siento. Los baby boomers, pero bueno, yo siempre lo pensé. Tenemos una oportunidad de oro que no vamos a volver, probablemente nos jubilemos. Estamos en un cambio normativo en el sector que va a dar la vuelta al calcetín totalmente, desde el punto de vista europeo y desde el punto de vista nacional. Pero no porque sean caminos diferentes, es que la normativa europea está perfectamente integrada en el acervo español, en la normativa española, porque forma parte de ello. El reglamento directamente, los reglamentos que están cambiando, que se van a modificar directamente, entran a la legislación española tal cual, en vena, como podréis decir en vuestro entorno, y las directivas van a ser normas que tienen que transponerse de manera obligatoria. Por lo tanto, es normativa que nos afecta y que está cambiando ahora, es la gran oportunidad. No sé si Alberto José Manuel ha comentado, disculpadme, ha dicho una cosa que es muy interesante. Muchas veces, ante los cambios normativos, nos quedamos como espectadores de manera pasiva y luego vendremos a no sé cuántos congresos y jornadas a decir en qué no está bien, qué tenía que haber dicho y no lo ha dicho. Yo os invito, desde el punto de vista jurídico, que es el que yo puedo hablar más de él, ser no espectadores, sino protagonistas de este cambio. Y estar en todos los lugares de la toma de decisión. Lo comentó muy bien José Manuel, me parece muy, muy acertado. Tenemos que salir de la consulta, o tenéis que salir de la consulta. Entiendo que tenéis un carácter clínico y que vuestra orientación al paciente es muy claro, pero también tenemos de alguna manera salir y estar en los foros de decisión. Si me permites, precisamente, yo como consejero de la sección de Derecho Farmacéutico del Colegio de Abogados, precisamente, sin comentar que iba a venir aquí hoy, precisamente uno de los puntos del día que tratábamos es, desde el Colegio de Abogados tenemos que, desde nuestra sección, tenemos que establecer algún tipo de alianza, trabajar con la farmacia hospitalaria, precisamente. Y también nosotros, desde el punto de vista jurídico, los profesionales que estamos en este mundo, vemos que hay una enorme necesidad. Los pacientes las personas, un poco ya la parte más asistencial que me decía, o la parte del punto de vista del usuario, los pacientes que se tratan en la farmacia hospitalaria, lo habéis definido perfectamente vosotros, además tiene una característica, y es, yo trabajo sobre todo con enfermedades raras, son especialmente vulnerables. Y vosotros sois los cuidadores, precisamente, de esos pacientes especialmente vulnerables. No nos olvidemos que España se constituye como un Estado social. Eso significa, en ese Estado social, que precisamente por un principio de igualdad que ha salido, pero de equidad también, tenemos que tratar de manera diferente a los que son diferentes. Y en este caso, por motivo de enfermedad, de graves enfermedades o de graves que generan además grandes discapacidades, dependencias y demás, son precisamente esos cuidadores de ellos. Por lo tanto, me han encantado muchas soluciones que he escuchado y que estos días también en los pasillos hemos visto, y hablando un poco de esta sesión, es hacer cosas innovadoras. Entonces, no busquemos, yo puedo salir de mi servicio, ir a la casa del paciente, ¿en qué artículo lo pone? Pues probablemente no lo vaya a poner, pero si esta es la necesidad que tenemos, estamos en un momento crítico, de verdad, es que probablemente pasarán 20 o 30 años hasta que tengamos este momento, probablemente ya no estaremos ya jubilados tomando el sol, es el momento crítico. Las necesidades que tenéis y que conocéis al paciente y que los pacientes también, desde el punto de vista, vamos a hacer esa entente de qué es lo que necesitamos para esa mejor gestión y ese mejor atención, ese mejor cuidado. Vamos a ponerlo encima de la mesa para no ir, una vez que salga publicada en las normas, en los BOEs o en los 12, en el diario de la Comunidad Europea, salir a ver qué entendíamos que tenía que haber dicho, porque hemos perdido una oportunidad de oro y volverá dentro de 20 o 30 años, pero nosotros ya
no la tendremos. Muchas gracias. Bueno, pero hay una cosa que has enfocado ahí y animando a la gente o a la profesión a que tome la iniciativa. Si algo ha hecho esta profesión o lleva haciendo jurídicamente, aunque no sea consciente a veces, desde hace muchos años, es tomar la iniciativa, ¿eh? Es decir, a mí aún a veces algún jurista de alguna comunidad autónoma, sobre todo algún gerente de algún hospital, me discute qué es eso de la validación. Me lo discuten, ¿eh? Sí, sí, querido. Te lo discuten. Dice, eso no está en ninguna norma, hombre, ya, claro que no está en ninguna norma. Está en la profesión. Claro. No, pero... ¿Y quien dice eso? Pues mira, la batalla de fondo, está allí José Luis, la batalla de fondo que tenemos desde hace ya más de una década, y María, que la vivió también en la comisión, tenemos un programa de hace 24 años. ¿Os imagináis que nuestros profesionales en el servicio hiciesen lo que dice ese programa de hace 24 años? ¿Que esperasen a que la norma estuviese volcado en la norma lo que tienen que hacer? No. Es decir, y así toda la innovación que se incorpora, todas las metodologías que se incorporan, que lo hace esta profesión, va pues igual 15 o 20 años por delante de lo que aparece luego reflejado en un boletín oficial, siempre. Y lo vamos a seguir haciendo. Y ahora, como bien dice Álvaro, es un momento crítico porque se abre un horizonte, como decía Suso, de un nuevo escenario asistencial a 25 años vista, terrible, para un Estado social que todo va contra impuestos, yo no sé cómo lo va a quien le toque gestionarlo, ¿no? Que se santigüe. Pero nosotros, lógicamente, no vamos a parar. Y por eso es un momento muy interesante para ser propositivos. Es decir, ya que no nos, desde el Estado, que es el competente en este caso, no nos proveen una solución sobre cuál es el futuro de esta profesión, pues vamos a ser nosotros proactivos y os la vamos a plantear. Ya que desde el Estado no nos solucionan un marco legal claro y desde las comunidades autónomas, señores, que yo tengo que lidiar con esto todos los días y hay leyes de ordenación de hace 30 años. ¡30 años! ¿Cómo estaba la farmacia hospitalaria hace 30 años? Porque yo llevo 18 en esta casa y os aseguro que no la conoce, o sea, yo sé dónde estaba y qué era aquello y qué soy. Y no para, es una máquina que no para, que crece hacia arriba muchísimo, hacia la innovación, hacia nuevas metodologías, pero que crece hacia los lados, saliendo del hospital, ya ha salido hace tiempo del hospital, hacia otros ámbitos asistenciales y expandiendo especialización allí donde hace falta, porque es una mejora final a nivel... A ver, somos quienes somos. Estructura de soporte para el uso nacional de los medicamentos, pero ya no en el hospital, en el sistema. Y es una garantía, que hay mucha gente que denosta el término uso racional de los medicamentos. Que se vayan a la definición de la conferencia de Nairobi del 85 a buscarlo, ya verán cómo igual no lo denostan tanto. Porque es garantizar medicamentos para todos los pacientes al menor coste posible para el paciente y para la comunidad. Y en eso estamos todos. Entonces, yo os quiero plantear si nos hace falta dar una vuelta al modelo legislativo que afecta a esta profesión en varias perspectivas. Una, profesional, otra, de regulación de las funciones, y ahí entro, si queréis, y hoy entrad en la desgracia de ley de contratos del sector público que tenemos, ¿sí? Y otra, incluso, desde una perspectiva de si podemos dotarnos con el sistema que tenemos de los instrumentos, como es el propio medicamento, que es un instrumento que pueda llegar y que podamos gestionarlo como Dios manda. Y ahí que empiece quien quiera. Bueno, si quieres empiezo yo, porque nuestra ley de ordenación farmacéutica, que he dicho que fue pionera, has dicho que tienen 30 años. Esta no tiene 30, va a ser 29. Pero fue pionera y bien planteada, porque el modelo sociosanitario casi fue una copia calcada de lo que decía esta norma nuestra, ¿no? Ahora, lo he dicho antes, lo he dicho expresamente, el tema de la capacitación profesional. Lo que decía Alberto, la asociación, relaciones con el resto de profesionales. Aquí... mira, esto nos pasó. Pongo el ejemplo del sociosanitario porque era muy gráfico. Esto ya lo vamos a hacer nosotros. No, ya lo vamos a hacer, no. Si ya lo vamos a hacer, ya lo teníais que estar haciendo.
Porque aquí no se trata de quién es el que lo va a hacer, sino si hay que dar un servicio y no se está dando, nuestra obligación como responsables políticos es que ese servicio se provea con la mejor de las calidades posibles, ¿no? Esto para empezar. Entonces, nosotros ahí tenemos que hacer también de engrasadores de los distintos colectivos profesionales. Y aquí yo no voy a entrar en harina, pero sabéis perfectamente lo que hay. Pero bueno, es algo en lo que tenemos que trabajar. Yo he dicho que nosotros vamos a cambiar nuestra normativa de los servicios de farmacia hospitalarios y bueno, llamaremos a todas y todos nuestros responsables para también que nos asesoren antes de hacer ningún desarrollo, porque en eso sí que solemos ser prudentes, ¿no? Y también invito, porque bueno, hoy en día con las redes, ¿no?, uno se entera, ¿no?, de lo que opina el conglomerado profesional, pero que a veces no es capaz de decir, bueno, voy a hacer una llamada y voy a pedir una cita o voy a trasladar un mensaje, porque al final todos tenemos algún contacto que puede llegar al responsable político, ¿no? Entonces, bueno, esto también es importante. Los responsables políticos no estamos ahí en nuestro palacete, ¿no? Estamos bastante pie a tierra, ¿no? Y necesitamos todas las manos. Y en ese sentido, creo que la respuesta es que sí. Y hay que hacer más cosas. Y ahora entro en la segunda parte. Álvaro lo apuntaba, lo que viene, lo que nos viene, porque es que además, si lo vemos desde un punto de vista egoísta, los que estamos ahora con responsabilidades, vamos a ser los futuros usuarios, ¿no? Queramos o no, y por mucho que nos cuidemos, habrá algún momento que, si esto es impepinable, que nos va a tocar, ¿no?, tener relación con el sistema ya a nivel de ser cuidados. La estrategia farmacéutica europea, que ha llevado mucho tiempo en exponerse, hace un mes que se ha puesto en la agenda, vamos a ver si da tiempo a avanzar antes de que haya cambios ya a nivel político en Europa. No queda más que un año. Y hay mucha materia y de mucho calado, y que afecta, bueno, pues a todo el ámbito, afecta a la industria, nos afecta a nosotros, pero nosotros sí que en todo este conglomerado en el que nos hemos involucrado desde el punto de vista de evaluación y posicionamiento de los medicamentos a nivel terapéutico, que yo creo que es fundamental de cara a hacer un desempeño profesional riguroso, preciso. Hablamos de medicina personalizada. Si no somos capaces de hacer esto con rigor, probablemente la medicina personalizada que vayamos a ofrecer no sea, ¿no?, de la mejor calidad. Aquí la industria también tiene una labor importante que hacer. Yo lo comparto también con la industria. Llevamos hablando de biomarcadores, de elementos de diagnóstico, pero que no acaban de llegar. Y ya estamos deseosos de que lleguen, porque cuando entras en el ámbito de la medicina de precisión, las terapias avanzadas, es muy complicado. Es un terreno complicado y ahí tenemos que avanzar en lo que es colaboración público-privada sin ningún conflicto de interés. O sea, la colaboración público-privada no es nada negativo, sino que creo que en la sociedad actual es lo que nos toca, porque las tecnologías y la innovación que viene requiere de esa colaboración para poder imbricarla en la asistencia, ¿no? Y en ese sentido creo que a Europa hay que demandarle una mayor labor de cocina y que nos dé la información más elaborada para que no vayamos perdiendo esos tiempos y nos veamos impotentes a estos informes WAIT que se publican, que son cifras brutas, ¿no? Es decir, bueno, la demagogia está muy bien, hay que rascar un poquito, hay que ser más precisos, y hay que saber también quién aplica en determinados momentos o no a la comisión de precios, que esto a veces ni lo sabemos los decisores. Y evidentemente, y acabo, yo tuve la oportunidad de moderar una mesa finales del año pasado del Observatorio de Contratación Pública. Ya son varios intentos a lo largo de la historia. Bueno, yo he sido responsable de mesas de contratación, entonces ahí sé bastante de lo que hablo y sé lo que suponen los procesos de contratación.
y sé a veces las situaciones tan kafkianas que se generan. Es decir, hay un movimiento ya de juristas de este ámbito importante tratando de impulsar cambios normativos. Yo he estado colaborando con ellos, pero a lo que vamos, a lo concreto, a quien ha hecho la apuesta, que fue el Gobierno de Navarra, hizo 2 modificaciones normativas y al final el Gobierno del Estado, haciendo abstracción de lo que nos toca en el día a día, ¿no? Y de lo que no solo nos toca por el hecho de cumplir la ley, no, sino que eso tiene unas derivadas de todo tipo. O sea, nosotros en el ejercicio de nuestra responsabilidad también generamos derivadas de responsabilidad para otros actores, industria, pacientes. Entonces, tenemos que salir de este marasmo. No tiene sentido que medicamentos que son exclusivos, que tienen una resolución de financiación y precio del órgano competente, que es el Ministerio de Sanidad, con la participación cooperativa del conjunto de comunidades autónomas en la toma de decisión, haya que pasar por otro proceso que puede durar hasta 6 meses de contratación, que no es ni más ni menos que cumplimentar toda una serie de documentación que ya está disponible, además, en el ámbito de la Administración. Entonces, bueno, esto tiene que... no sé en qué momento... Tiene que saltar. Pero creo que esto también... Álvaro, esto creo que hay que elevarlo a Europa. Garantías, transparencia, lo que haga falta. Pero no puede ser que tengamos nuestros equipos de contratación y compras colapsados, con un montón de expedientes, y luego esto también es otra cuestión que retrasa el acceso de los pacientes a los medicamentos. Y sin embargo, ya no solo a nivel europeo, que evidentemente, como tú bien has comentado, ese marco normativo, cuanto más cocinado y más pise suelo y pise tierra, mucho mejor, pero también a nivel tanto estatal en las leyes de bases como en las normativas autonómicas, donde efectivamente la ley de contratos es una normativa española. Es que evidentemente no está adoptada para este sector, es evidente, lo sabéis mucho mejor que vosotros, que sois los compradores, y que aquí, o bien, yo incluso digo que tendría que haber una ley específica. Una ley específica. Uno jurista dice, bueno, o un título, o un capítulo. Sí, bueno, un título específico. Bueno, pues yo soy más ambicioso y creo que debería haber una ley específica. Además, creo que debería haber una ley específica por una razón evidentísima. No sé exactamente, me puedes ayudar, si el 30 y pico, 40 y pico % del presupuesto de una comunidad autónoma, de todas las comunidades autónomas, es sanidad. Yo creo que tiene y entre ellas el medicamento, es un aspecto muy importante. Yo creo que tiene las características suficientes como para que exista una ley propia de contratación y compra de medicamentos, desde mi punto de vista, porque no tiene nada que ver con hacer carreteras. Os voy a dar un dato. Yo también quería hacer un comentario. Ahora que está tan de moda el tema de los fondos, y los fondos tienen, bueno, generalmente un plazo de ejecución. Bueno, estamos solicitando que se amplíen los plazos de ejecución, porque simplemente la preparación de pliegos, todo el proceso administrativo, no ya a posteriori, sino el previo de preparación de todo esto, lleva tanto tiempo. Es decir, que llegas con la lengua afuera, porque no tienes equipos suficientes para poder abordar esto. No cumple la realidad. Al final, en medicamentos innovadores de alto impacto... Y sobre todo, no lo olvidemos, no añadimos nada de valor. Bueno, claro. Estamos Pero vamos a ver. usando los recursos de la forma peor que podemos. Aquí hay un tema. Todos los meses desde una Consejería de Sanidad se manda al Ministerio el consumo de farmacia de los hospitales. Los de económicos mandan a Hacienda las facturas pagadas. Son datos públicos, son datos que tienen que ser coherentes. O sea, no creo que haya más transparencia en ningún órgano público que en la farmacia. O sea, la contratación de farmacia es absolutamente transparente y se puede enseñar. Entonces, yo creo que esta ley de contratos está pensada para otras cosas. Porque si además pensamos en plazos, a ver, solo nos resulta cómodo para la farmacia los procedimientos de emergencia, ¿no? El resto no son plazos asumibles ni reales. Bueno, es que yo he visto hace años, y no hace tantos, el Tribunal de Cuentas
presenta una querella contra 6 jefes de servicio de una comunidad autónoma que acaban teniendo que ir a declarar al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma porque en la compra de ciertos innovadores hematológicos, factores, etcétera, no habían hecho pliegos, no habían hecho un procedimiento de contratación. No, sí, espere, señoría, que ahora voy, lo hago, y luego el paciente que espere, a ver si vive dentro de 6 meses. Bueno, al final hay que explicárselo allí. Es decir, ¿por qué? Porque es una ley que tanto vale para contratar una pista forestal como para una cuestión que requiere, y aparte que está controlada, porque está controlada. Es decir, a ver, esto no es un producto que se vende en comercios. Esto es un medicamento que está reguladísimo desde el precio hasta las condiciones de dispensación. ¿Y qué me viene usted a que monte un concurso público para esto? Si ya usted ha definido claramente cómo se... la mayoría de las características. Pero además con una particularidad adicional. No podemos obviar que en la Comisión de Precios, por ir a focalizar ahí, están el Ministerio de Industria, bueno, desde el punto de vista de evidentemente, fomento de la innovación, apoyo a la industria, perfecto. Ministerio de Economía, ¿no? Es el que se encarga de la macro, de los planes a medio y largo plazo, y está el Ministerio de Hacienda, que es quien controla el presupuesto y, como dice, su uso. O sea, a veces nos preguntan incluso a ver por qué crece menos el gasto en nuestra comunidad que en otras o por qué baja. Oiga, mire, no sé, aquí cuál es el problema. El problema que es que gastamos mucho, gastamos poco. ¿Alguien tiene capacidad de decir si gastamos lo adecuado? Que sería lo... ¿no? O sea, no puede ser que un tema tan importante como este se mida en términos de contabilidad. Sí, la contabilidad hay que llevarla, hay que ser transparente, pero hay que evaluar la gestión. Y para evaluar la gestión hay que contar con las personas que desarrollan la profesión. Ya nos van a echar. Nos queda un minuto. Cierre, Álvaro. Bueno, por cerrar un poco la línea que estamos hablando de medicina personalizada, sin embargo tenemos unos que presentar concursos, contratación, etcétera. Es que es medicina personalizada, efectivamente, como has comentado. No es un entorno regulatorio que pasa desde la Unión Europea, sobre todo estos medicamentos de alto impacto, estos medicamentos innovadores, que pasan a la Comisión de Precio, donde participan muchas entidades de la Comisión y que evidentemente esto tiene que ser más ágil administrativamente, por supuesto. Yo quería aprovechar que hay dos jurídicos aquí para... Oye, ¿cómo resolvemos el tema de la entrega a domicilio de medicamentos? Si hacemos un concurso, ¿se puede poner como mejora de ese concurso unos fondos para que se proceda a la entrega en domicilio? ¿Esos fondos tienen que ir a un nuevo concurso? ¿Cómo resolvemos ese tema? Porque se pueden meter como condiciones, o sea, como mejora vinculada al objeto del contrato, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Hay que comprar servicios y valor y no producto. Sí, ¿cómo lo hacemos de forma anonimizada? ¿Cómo esos fondos se incorporan? ¿Qué hacemos? ¿Un nuevo pliego para...? Pues casi. Resolverlo. ¿Quieres cerrar tú? Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos efectivamente ante un colapso normativo y creo que necesitamos ser mucho más proactivos para que podamos transmitir el valor que se puede generar desde nuestra profesión. Y yo creo que ahí tenemos que ser mucho más activos. Y creo que hay que llamar a muchas puertas y dar muchos informes. Muchos de ellos no caerán, pero al final permearán porque tenemos un marco legislativo más útil. Bueno, yo, por terminar ya, y abundando en eso, creo que nuestra experiencia como colectivo profesional nos ha demostrado que cuando hemos sido proactivos nos ha ido bien. Y a los pacientes le ha ido bien y al sistema le ha ido bien. Y hay que intervenir en las fases de creación normativa o incluso antes de que se inicie la fase de creación con propuestas claras y durante el proceso para que no se desvíe por cuestiones que a veces son peregrinas, es decir, a veces son de una cuestión política o de alguien que tiene una influencia concreta sobre un aspecto que le afecta a él y de repente oscila la cuestión. Cuando hemos sido así, y debemos ser como colectivo profesional, en la sociedad científica para la que yo trabajo, desde luego, ese yo creo que tiene que ser el leitmotiv, nos ha ido bien. Por lo tanto, en un escenario de ineficacia normativa en muchísimos casos que nos hace
constantemente reinventarnos e ir más allá. Lógicamente, solo cuando nosotros acudimos y estamos en los lugares donde se toman decisiones de carácter normativo, se va a conseguir mejorar ese ámbito. Y ahí es donde tenemos que estar. Nada más. Gracias.